yo soy Ana Pau y el día de hoy vamos a continuar nuestra reflexión sobre la exhortación apostólica Christus Vivit, Cristo vive, del Papa Francisco. El día de hoy vamos a abordar un poquito más a profundidad el primer capítulo que habla sobre lo que la palabra de Dios dice sobre los jóvenes. Vamos a hablar del Antiguo Testamento y de cómo Dios llama o sale al encuentro de los jóvenes en este Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito antes del nacimiento de Cristo, del nacimiento de Jesús. En esta época era muy complicado ser joven. ¿Por qué? Porque en el ámbito político, social, económico, la voz del joven no era escuchada. No era valiosa una persona joven porque le faltaba experiencia, le faltaba quizá conocimiento, le faltaba sabiduría. Pero Dios se vale siempre del más débil, del más humilde, incluso del más joven, para hacer su obra. Incluso en estos tiempos que era tan difícil ser joven y ser escuchado. Tenemos varios ejemplos. Uno de ellos es José. José, el soñador que le llaman, era el hijo más pequeño de la familia, era el consentido de su papá. También el más envidiado de todos sus hermanos por ser el consentido precisamente. Y Dios le llama a servirle, incluso aunque él es el más pequeño, el menos experimentado. José llega a ser un hombre muy grande, interpreta los sueños que Dios le da, que Dios le envía. Incluso llega a ser gobernador de Egipto y pues el más íntimo confidente del faraón. Tanto así que el faraón en ese tiempo no hacía nada si no pasaba primero por el consejo de José. Entonces pues era un hombre importante y fue llamado a los 17 años nada más. Otro hombre muy importante escogido por Dios fue Gedeón. Gedeón era un chico joven de una familia pequeña, también el más pequeño de todos, el más joven de su familia, y Dios le escoge porque tiene un corazón sincero, un corazón fuerte y dispuesto a hacer la voluntad de Dios. En esos tiempos el pueblo de Israel pues estaba siempre atacado, siempre había otras tribus que lo atacaban, que le hacían la guerra y demás. Entonces Gedeón fue escogido para luchar por su pueblo, fue escogido por Dios por ese corazón sincero y fuerte. Otro ejemplo muy grande y muy bonito es el del profeta Samuel. Samuel era un joven inseguro que no sabía muy bien hacia dónde caminar y Dios le llama. De hecho, Samuel al principio no escucha la voz de Dios, no distingue si es Dios quien le llama. Y bueno, dentro de este llamado que le hace Dios, Samuel contesta: habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces pues Dios se vale de esa respuesta generosa de Samuel para hacerlo un gran profeta entre las naciones. Alguien más que tenemos por ahí muy importante es el rey David. El rey David fue uno de los reyes más poderosos, pues su imperio fue escuchado por muchos años, su descendencia también, y simplemente cuando Dios lo llamó, pues él era un muchacho, era el más chico de sus hermanos, era un pastorcito humilde que pues nadie daba ni un peso por él y resultó ser un gran rey, el rey David. El rey David, ustedes pues está hasta en las mañanitas, ¿no? Entonces pues así fue el llamado de Dios hacia David, a pesar de su juventud y su poca experiencia. El rey Salomón es otro ejemplo. El rey Salomón es considerado como el rey sabio, un rey lleno de sabiduría. Y cuando Dios lo llama a su misión, pues él tenía miedo porque no sabía cómo gobernar. Precisamente tenía miedo de no saber cómo gobernar y aún así Dios le hace su llamado. Y pues bueno, finalmente otro ejemplo muy grande es el profeta Jeremías. El profeta Jeremías era muy joven, tenía miedo, no sabía qué decir de Dios, cómo hablar de Dios, pero Dios lo llama. Lo llama y le dice: Jeremías, no tengas miedo, yo voy a estar contigo, voy a caminar contigo. Y pues bueno, Jeremías se lanza, ¿verdad? Se lanza a hacer la misión de Dios. También hay mujeres increíbles en el Antiguo Testamento. Está Ruth,
que era también una mujer muy joven, que fue muy generosa y Dios le dio una misión muy específica. Entonces, todos estos ejemplos del Antiguo Testamento nos llevan a pensar que verdaderamente Dios sale a nuestro encuentro, y en ese encuentro a Dios no le importa el número de años que cumples, la cantidad de conocimientos que tú tengas sobre esto o aquello, no le importa tu nivel de experiencia. A Dios lo que le importa es tu corazón, la nobleza, la generosidad, la fuerza, la sinceridad, la alegría de tu corazón. Entonces, nosotros como jóvenes tenemos que estar dispuestos siempre a la voluntad de Dios, a que Dios tome ese corazón que ya te dio y lo haga grande, lo haga santo, lo haga hermoso. Bueno, pues no te olvides de que Cristo vive y te quiere vivo. Nos vemos en la próxima. Paz y bien.